Pues muchas gracias, Marta. Nada, un placer. Tenéis mucho mérito los que a estas horas estáis aquí escuchándome. Más mérito que yo. Y nada, va a ser una presentación un poco particular. Me hace ilusión porque está escuchando durante estas jornadas mucho enfocado en cripto, en la parte más financiera, y mi charla no tiene absolutamente nada que ver con esto. Tiene que ver con Web3, con el mundo Web3 y cómo se relaciona con el mundo de los videojuegos. Y además desde un punto de vista muy particular porque yo no he estado como un desarrollador de videojuegos, sino muy enfocado en la parte de competición de videojuegos, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a contar un poco casi mi historia para que entendáis un poco cómo Web3 creo yo que puede ayudar a revolucionar cualquier sector, pero en este particular el de los videojuegos, ¿no? Y bueno, voy a empezar contándoos un poco quién soy. Yo soy emprendedor desde hace muchos años. Hace como 18 años monté una consultora donde me he dedicado a buscar financiación para proyectos tecnológicos. He sido emprendedor en serie, he montado startups de Internet. Y hace unos años me di cuenta, tengo 3 hijos, y me di cuenta que mis hijos pues hacían deporte, pero no veían el deporte. Los ponía a ver un partido de fútbol y no hacían nada, un partido de baloncesto y se aburrían, pero se pasaban el día viendo a la gente jugar a videojuegos y eso les gustaba, ¿no? Y me di cuenta que había un cambio de tendencia en las nuevas generaciones, que el entretenimiento para ellos era un entretenimiento muy diferente al que habíamos vivido unas generaciones anteriores, ¿no? Con lo cual se unió eso a que MediaPro es quien organiza la liga, quien produce la liga de fútbol en España, pues creaba unas ligas de deportes electrónicos, de videojuegos, y creaba ligas que se cerraban como franquicias, y me di cuenta que a lo largo del tiempo sería muy difícil acceder a esas ligas, ¿no? Yo veía que los deportes electrónicos, las competiciones de videojuegos, iba a ser lo que ha sido la NBA en Estados Unidos con el baloncesto hace 50 años. O sea, digo, aquí va a haber una industria porque donde está la audiencia está el negocio y realmente audiencia es una barbaridad la audiencia que hay, luego hablaremos un poco de datos, y que luego las barreras de entrada para el futuro serán fuertes. Y bueno, eso es lo que yo pensaba en el 2016 más o menos y pues 8 años después me he dado cuenta pues que casi lo que yo vi pues se ha hecho realidad. Ya os voy a contar un poco mi historia. Yo monté un club en ese momento, se llama CRIM, se lo dije a varios amigos. Ahora ya está muy normalizado, pero en aquel momento era gracioso porque cuando yo hablaba de esto la gente flipaba, decía, o sea, que vas a fichar a jugadores para jugar a videojuegos, la gente no entendía nada. Luego me iba a buscar marcas y patrocinadores porque al final el negocio es como el de un equipo de fútbol y la gente pues me veía y me decía, tío, ¿tú de dónde has salido? O sea, la gente no entendía nada, ¿no?, de lo que le estaba contando. Eso fue creciendo, ese club competimos por todo el mundo, tuve gente jugando pues, en Los Ángeles, tuve una casa en Los Ángeles, en México, competimos en Australia, viajamos por todo el mundo. Y en el 2020 nos integramos dentro del Real Betis Balompié y le gestionó al club toda la sección de eSports. Y 2 años más tarde me compra Team Heretics, que es uno de los clubes referentes. En ese momento era un club muy importante, pero ahora que estos 3 últimos años pues ha hecho un crecimiento gigante. También os contaré un poco sobre esta experiencia. Y ahora es uno de los equipos más importantes del mundo, sin duda alguna, ¿no? Pues eso es como introducción de quién soy y sin más os voy a explicar quién es Team Heretics. Y qué mejor que un vídeo. And what's Heretics? Heretics is passion. Heretics is youth. Heretics is fashion. Heretics is success. Heretics is entertainment.
This is Team Heretics. Pues este es Timeretics. Timeretics es una empresa un poco particular. Diría que nace de una manera muy disruptiva. Los equipos nacen para competir y Timeretics pues tiene una visión disruptiva de cómo hay que hacer las cosas. No nace para competir, nace para crear una marca que sea aspiracional para las nuevas generaciones, ¿no? Al final nuestra visión es el día de mañana la gente no irá con la camiseta de los Chicago Bulls por la calle con ese orgullo, irá con una camiseta de Timeretics y con eso desde el principio lo que se enfoca es en construir una marca muy aspiracional para disrumpir distintos sectores, ¿no? Donde están nuestras audiencias. Al principio es los videojuegos, pero vamos creciendo en otros nichos, de la música, el lifestyle, etcétera, para siempre impactar a las nuevas generaciones, que es la generación Z, nuestro target principal, ¿no? Actualmente es el equipo más seguido del mundo, nos siguen más de 8 millones de seguidores en redes sociales. Si unimos a nuestros talentos y jugadores y demás, nos siguen más de 120 millones de seguidores. Es el primer equipo más seguido del mercado hispanohablante y el quinto más seguido del mundo. Competimos en las ligas mundiales más importantes y tenemos oficina headquarter en Madrid, pero tenemos oficinas en Berlín y en Miami también. Es un club que se ha gestionado de manera disruptiva también. Normalmente los clubes han crecido con ampliaciones intensivas en capital, con pérdidas, y Timeretics ha crecido siempre con EBITDA positivo. Este último año cerramos en unos 18 millones de facturación con 5 de EBITDA positivo y es un club tremendamente bien gestionado, ¿no? Un club de deportes electrónicos es una empresa, pero una empresa un poco particular, porque generalmente hay un factor que no tienen las empresas normales. Las empresas pues tienen proveedores, clientes, y un club tiene un actor muy diferente que es el de los fans. Y el fan no es ni tu cliente, no es ni tu proveedor, pero es un actor que manda mucho y tienes que ver cómo lo gestionas, ¿no? Y eso es algo que aprendí, que en otros negocios no tenía y es una particularidad que tiene cuando gestionas un club pues de deporte o en este caso de deportes electrónicos, ¿no? Nosotros estamos en un mercado enorme. Al final los videojuegos, 1 de cada 3 personas en el mundo, más de 3.000 millones de personas, juegan a videojuegos. Y con una facturación, un volumen de negocio pues tremendamente grande. Yo a lo que me he dedicado sobre todo es al mundo de las competiciones de videojuegos, que es un nicho muy pequeño dentro del mundo de los videojuegos, pero que al final es una industria mucho más grande que el cine y la música juntos. Y hay mucha gente que lo desconoce, pero la gente lo empieza a entender. Pero bueno, se llenan estadios, hay mucha gente que no está en esto porque quien disfruta de esto son las nuevas generaciones, pues hay un cambio generacional bastante grande, pero bueno, cuando vives eso en directo te das cuenta, y yo soy un believer de eso desde hace muchos años, pero cada vez pues lo veo más cerca, que es el futuro de la industria de entretenimiento, 100%, y yo sé que el día de mañana, pues en vez de la gente a ver estadios a ver fútbol, pues iremos a ver competiciones de videojuegos porque es espectacular, ¿no? Y no solo eso, sino que tiene una ventaja respecto al deporte tradicional. Lamentablemente para la gente que le gusta el deporte tradicional, que a mí también me gusta, pero los videojuegos están diseñados para generar un engagement que no tiene el deporte tradicional. Tú puedes ir modificando el videojuego para que siempre ocurran cosas. Si un partido de fútbol a lo mejor de 90 minutos, hay durante 83 minutos que me aburro, pero en los deportes electrónicos sabes que el minuto 15 va a pasar algo, el 20 va a pasar algo, y si no ocurre, yo puedo hacer un update del videojuego para que en el 5 vaya a pasar algo, hay una pelea entre los equipos, etcétera. Entonces siempre hay una dopamina gigante que a la gente joven le emociona, ¿no? Dentro de todo eso, dices, oye, ¿y la Web3? No estamos aquí en un evento de blockchain, pues ahora voy a hablar un poco de blockchain y cómo afecta esto en el sector en el que yo me he dedicado, ¿no? Haciendo un pequeño resumen, pues vemos la evolución y tenemos Web 1, donde básicamente era un sistema unidireccional, recibíamos información. Web 2, donde empieza a haber una interactividad entre el usuario y las plataformas. Y Web 3 lo que viene es a descentralizar. Y a mí un concepto que me gusta mucho es el de democratizar, ¿no? Democratizar cosas. Y eso en los eSports o en los videojuegos pues tiene una connotación muy importante que os voy a explicar. Esto es un poco cómo ha ido la evolución de los videojuegos. Web 1 era el pay to play,
básicamente yo me compraba un videojuego hace muchísimos años, tenías el Mario Bros o que fuera, me compraba un videojuego, yo lo ponía en mi consola y jugaba y ese juego era mío. Yo era propietario de ese juego, lo había comprado por él y podía jugar, ¿no? Pero era unidireccional porque no había internet prácticamente, entonces no podía interactuar mucho. Con la llegada de internet empieza Web 2, que es lo mismo, pero cambia las reglas del juego, es free to play. Generalmente no compras el juego. La mayoría de los títulos exitosos pues fueron así, desde Fortnite a todos los videojuegos importantes, Valorant, League of Legends, etcétera, etcétera. El juego es gratuito, pero lo que pasa aquí es que tú compras in-game y la gente se da cuenta que ahí es donde está el negocio. El negocio no está en la compra de videojuegos, sino lo que consume la gente dentro, comprando una skin, etcétera. Los revenues son gigantes respecto a lo que era Web 1, ¿no? Pero hay un inconveniente muy grande y es que son plataformas tremendamente centralizadas. El publisher es el dueño de absolutamente todo. Luego voy a hablar un poco de la cadena de valor para que entendáis un poco hasta qué punto el publisher es dueño de esto. Y viene Web3 a democratizar, como estaba diciendo, un poco esto, donde hay una serie de cosas que son tremendamente importantes para mí, ¿no? Y por eso yo soy un Web3 believer y por eso me invitan a estos eventos, porque yo creo que pues he defendido siempre a capa y espada y además en Heretics lo hemos hecho desde el principio, porque blockchain es algo revolucionario, porque es bueno para el jugador y yo creo que cuando es bueno para el jugador es bueno para el ecosistema, ¿no? Web3 viene básicamente a dar dos propiedades para el jugador que no tiene Web2. La primera es que seas dueño de los activos. Es decir, yo no veo normal que yo veo una tienda, me compro unas zapatillas, me voy y esas zapatillas son mías. No va a venir el dueño de la tienda y me va a decir, las has comprado, pero esas zapatillas son mías, no son tuyas todavía. Eso en los videojuegos es lo que ocurre. Yo en Fortnite me compro una skin y esa skin no es mía. A mí mañana me pueden banear la cuenta y esa skin no puedo hacer nada con ella, ¿no? Y luego hay otro tema también importante y es que son economías centralizadas. Es decir, yo juego un videojuego durante 10 años, tengo gemas, oro o lo que sea, hay una economía dentro del juego, in-game, donde yo durante 10 años he estado trabajando y me he creado un ecosistema grande con mucho dinero, pero cuando dejo de jugar, yo no puedo hacer nada con eso. Eso coge el publisher, el dueño del juego, y se lo queda. Claro, si tú eres el dueño de una plataforma centralizada, sea la que sea en Internet, sea Twitter, Twitch, YouTube, un videojuego, a ti te interesa. Yo entiendo que la innovación nunca puede venir de la gente que domina, porque tú eres el dueño de todo, ¿no? La innovación siempre tiene que venir del incumbente de la gente que viene de abajo, ¿no? Porque cuando yo dejo de jugar, el publisher me está robando todo lo que yo he ganado, ¿no? En Web3 esas economías están descentralizadas, yo tengo un token, yo podría dejar de jugar, cojo ese token, me lo llevo y me puedo ir a cenar, me puedo ir a jugar otro videojuego con la economía que yo he ganado, ¿no? Y Web3 es eso, es earn to play o own to play, ¿no? Es yo, con lo que estoy haciendo, gano dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso soy Web3 believers, porque creo que esto al final es algo bueno para el usuario. Luego hablaremos un poquito más en detalle. Y Web4, que es un poco la nueva tendencia, es, al final, si veis un poco la evolución de los videojuegos, es todo cómo le voy dando más poder al jugador. Web4 es, ya no solo es eso, sino que encima te voy a dar las posibilidades para que tú crees el propio videojuego, ¿no? Y hay muchas plataformas que han triunfado, puede ser Minecraft, Roblox, el creativo de Fortnite, etcétera, etcétera, donde yo te doy las herramientas para que tú sobre mi juego desarrolles tu propio videojuego, ¿no? Y eso es un poco la evolución hacia donde hemos llegado. En las cadenas de valor tradicional, Web 2 de los videojuegos, son cadenas, como decía, tremendamente centralizadas, ¿no? Al final tenemos el publisher, que es quien desarrolla el videojuego, que es el dueño de absolutamente todo. Yo en la parte de los deportes electrónicos he tenido 1000 debates, he hablado con gobiernos, con reguladores, pues porque hemos tenido muchos problemas. Yo soy un Quijote, como muchos en España, los que creamos clubes hace muchos años, pues éramos gente con mucha voluntad, que nos gustaban los videojuegos y hacíamos esto pues más por pasión que por otra cosa, pero claro, en ese momento pues había muchas cosas que no entendíamos, ¿no? Y se quería regular desde los gobiernos, y hay uno de los temas que la gente no entendía y yo siempre explicaba es, esto es como el deporte, el negocio es como el deporte, pero con un matiz, y es que aquí hay un dueño del balón.
Es decir, esto no puede ser el deporte, porque el fútbol, yo puedo hacer mañana una liga de fútbol, pero yo no puedo crear mañana una liga de League of Legends, porque no me deja. Los juegos tienen una propiedad intelectual que hacen que nadie pueda crear una liga. Yo no puedo crear en Panamá mañana la Liga de Panamá de League of Legends sin decirle a Riot Games que la voy a hacer y que me dé permiso. Y eso es un matiz tremendamente importante que cambia las reglas del juego. Como digo, los videojuegos tienen un ecosistema tremendamente centralizado. El publisher tiene mucho poder y, por ejemplo, pues para que os hagáis una idea, en Europa hay una liga muy importante de League of Legends, que es la LEC, donde nosotros competimos, donde el publisher es quien pone las reglas de juego. Ahí juega quien quiere el dueño del balón y demás, ¿no? Luego tenemos los que organizan las competiciones, que puede ser el publisher o el publisher delegar en otros que crean sus competiciones con sus reglas y sus permisos y sus royalties y lo que haga falta, ¿no? Y luego tenemos las plataformas de difusión o streamers, más los equipos, los jugadores que juegan para nosotros, para los equipos y otra parte muy importante que son los fans, ¿no? En este funnel de stakeholders aquí, básicamente a lo largo del tiempo lo que hemos visto es cómo se ponderan los poderes, ¿vale? Yo cuando empecé esto, básicamente pues el publisher tenía todo el poder, luego estaban quien organizaba las competencias que también tenían mucho poder. En España era MediaPro, que es quien organiza la liga de fútbol, pues organizaba las ligas más importantes de videojuegos y recuerdo muy bien cuando MediaPro decía, quien no esté en mi liga no es relevante. Y tenían razón en ese momento. En ese momento los equipos empiezan a crecer y cuando un equipo crece, y es importante, ya no puedes hacer una liga prescindiendo de los equipos que tienen los fans, que te llevan el engagement, que te llevan a la gente, con lo cual los poderes empiezan a cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? Nadie pensaría que en España una liga de fútbol es relevante sin el Real Madrid o el Club Barcelona, ¿no? Pues aquí en los eSports pasa igual. Hay equipos que empiezan a crecer y tú, si quieres hacer una liga relevante, necesitas a los mejores equipos, ¿no? Entonces, esos poderes empiezan a cambiar. Por ejemplo, Riot Games, a pesar de que es muy importante, crea una liga de Valorant, salió hace unos años Valorant. ¿Y quién cree en la liga de Valorant? Pues quiere que estén los equipos importantes. O sea, al final no puede prescindir de los equipos importantes porque es quien le trae a los fans, la audiencia, y cuando está la audiencia es el negocio, ¿no? Entonces vemos cómo empiezan esos poderes a cambiar, ¿no? Y sobre eso, nuestra visión sobre Web3, que al final es una manera mucho más democrática. En Web3, el publisher ya no es dueño de todo el juego, es dueño de una parte, pero tú puedes comprar NFTs, etcétera. Con lo cual, empezamos a descentralizar o a democratizar un poco todo el ecosistema. Nosotros en Heretics lo que hicimos es intentar entrar dentro de otros eslabones de la cadena de valor. Lo que dijimos es, nosotros como club tenemos una parte muy pequeña y para crecer lo que yo voy a hacer es meterme en otras cosas. Obviamente la parte de influencers, streamers, pues es algo que ya teníamos de entrada, pues porque uno de los fundadores es de Gref, por ejemplo, que es un influencer muy importante a nivel mundial en el mundo del gaming, pero hemos tenido muchísimos otros. Pero lo que hacemos es, oye, pues montamos una productora de contenidos, montamos una agencia para representar talentos, invertimos en videojuegos, hemos invertido en 3 videojuegos Web3. Lo que hacemos es, a mí me encantaba la idea de por qué no somos dueños de otras partes de la cadena de valor, ¿no? E intentamos abarcar pues como más mejor, ¿no? Y luego hay un tema que queríamos hacer, que también entra a la parte de Web3 y blockchain, que cuando empieza esto hace como 3-4 años, dijimos, oye, ¿por qué no creamos una DAO? Porque aquí para nosotros hay una parte importante que es el fan. Y siempre hay que trabajar por el fan, ¿no? Si tú tienes un club donde el fan responde, todo va mucho mejor, tus patrocinadores, etcétera, ¿no? Si tú pones el fan en el centro, todo va mejor. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una DAO donde estén nuestros fans? Nosotros podamos invertir en videojuegos, los hacemos crecer porque tenemos la audiencia, nos sigue mucha gente que les gustan los videojuegos, los hacemos crecer y cuando ese juego que valía 1 lo hemos hecho crecer a que valga 5, esos revenues los compartimos con la comunidad, con el fan. Y eso es una filosofía tremendamente Web3 y en vez de montar una DAO lo que hacemos es ser promotores de Hola GG, que es una DAO, una subDAO, la segunda más importante del mundo, o sea, la primera más importante del mundo se llama YGG, es una DAO de Filipinas y la subDAO, el mercado hispanohablante, es YGG y nosotros somos promotores y fundadores de esa DAO y yo además soy accionista también, con lo cual lo que hacemos es intentar
de una manera muy Web3 crear esto, ¿no? Para que veáis un poco lo que ha sido la inversión en juegos Web3, en azul tenéis la inversión de creación de videojuegos normal, en rojo la creación de los juegos Web3, y lo que vemos es que en el año 22 pues hay un boom para invertir en juegos Web3, ¿vale? Y de hecho hay una paridad total de la inversión en juegos tradicionales Web2 con juegos Web3. Aquí los publishers importantes, a lo Tencent, Riot Games, Activision, etcétera, no se han metido ahí. Pero no se han metido porque lo que os estaba comentando, ¿no? Al final a ellos les interesa una estructura centralizada y tener todo el poder, y la innovación nunca puede venir de ahí. Pero lo que sí que han hecho, y eso lo hemos visto, es invertir en juegos Web3. Ellos sí que están viendo qué ocurre, ¿no? Ellos sí que quieren saber qué pasa, no lo hacen con sus juegos, no van a abrir League of Legends, pero invierten en juegos Web3 para ver qué pasa, ¿no? Y esa inversión, que el 22 es un boom, es cierto que en los últimos años pues ha bajado, pero también pues porque el mundo blockchain, cripto, pues tuvo una pequeña burbuja que está un poco poniendo un poco en situación, ¿no? Pero vemos también que la inversión en los videojuegos, pues en pospandemia, pues tiene un boom que ahora se normaliza, y vemos que el año pasado pues tiene una inversión aproximada a la que tuvimos hace 5 años, ¿no? Y al final lo que pasa es lo siguiente, y es que el desarrollo de los videojuegos, porque hay gente que me pregunta, oye, nosotros cuando creamos Hola GG, lo que queríamos era invertir en juegos Web3, pero lo que nos dimos cuenta es que no había juegos Web3. O sea, realmente cuando te empiezas a mirar, dices, oye, ¿en cuál puedes invertir? Es muy difícil porque no habían juegos interesantes, ¿no? Pero claro, es que la inversión de un juego, un AAA, un juego que quieres hacer que sea AAA, uno de los juegos importantes, puede estar 5 o 7 años de desarrollo fácilmente, ¿no? Con lo cual, esas inversiones del 2022 se verán reflejadas en el 2027, 29, cuando veamos un poco los juegos importantes, ¿no? Pero sí hemos visto una evolución desde juegos muy primarios, como Axie Infinity y demás, que fueron pioneros en su momento de Web3, pero eran juegos en Web3, hubo un problema, y es que están muy centrados en el earn to play, ¿no? Y habla con videojuegos, y su propuesta de valor, 100%, era que era Web3, era que la gente ganaba dinero. Y era imposible que eso funcionara, ¿no? Y eso nos dimos cuenta. Y un videojuego, para que funcione, tiene que ser divertido. O sea, si no es divertido y la gente no se lo pasa bien, ese juego, por mucho Web3 que sea, eso nunca va a funcionar, ¿no? Entonces eso fue cambiando. Y vimos cómo empezaron a surgir juegos muy interesantes, como por ejemplo Mock & Sleep, que es un juego en el que Heretics nosotros invertimos, por ejemplo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, vemos ejemplos como Off the Grid, que es un juego que, coño, eso ya empieza a tener caras y ojos y puede competir con juegos AAA de Web2, ¿no? Con lo cual, vemos esa evolución, que es muy importante, de cómo los juegos Web3 están evolucionando y cada vez empezamos a ver títulos más interesantes, pero innovar no siempre quiere decir transformar, precisamente porque la innovación a veces pues no llega al mercado pues por otras circunstancias, como en este caso el poder que tienen las grandes plataformas, los Tencent, juegos Web2, que no creo que quieran de una manera tan sencilla pues que se descentralice el sector, ¿no? Así que, sin más, el futuro ya está en juego, y espero que os haya gustado esta charla. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, pues estaré encantado. A lo mejor tenemos un par de minutos. ¿Cuál es tu predicción para el 2025? Yo creo que va a seguir más o menos de esa manera estable. O sea, el desarrollo de la inversión en juegos tradicionales, yo creo que eso no va a cambiar tanto. Y como vemos, es la misma inversión que antes de pandemia prácticamente. Y en Web3 yo creo que seguirá más o menos una tendencia parecida. O sea que también hubo un bombazo hace 3 años, pero creo que se va a estabilizar. Y lo que sí que es cierto es que hay que ver qué es lo que pasa. Y no tengo una bola de cristal. Yo confío mucho porque, pues igual que los eSports, en su momento dije, oye, donde esté la audiencia y el negocio, y los eSports van a funcionar porque la gente le gusta esto, entonces tarde o temprano va a ocurrir. Para que os hagáis una idea, en las finales de League of Legends mundiales hay 130 millones de personas en directo viendo esas finales, que las únicas audiencias en el deporte tradicional
comparables son la final de la Champions League y la final de la Super Bowl. Con lo cual, al final donde está la audiencia, está el negocio, están las marcas, etcétera. Y aquí me pasa lo mismo. O sea, al final, si es algo que le vale al jugador, que es bueno para el jugador, me cuesta mucho creer que eso no vaya a ser un referente o se vaya a posicionar de una manera o de otra en el mercado, con lo cual yo creo que a la gente, al jugador le va a gustar. Pero bueno, tendrá que venir desde presiones de juegos nuevos como Off the Grid o juegos importantes que tengan un plus para el jugador y que obligue a los que ya están establecidos a poner ese tipo de pluses para competir con esos incumbentes que vengan de abajo. Roblox es Web 2, es Web 2, pero yo le he puesto Web 4 porque es un poco la siguiente evolución oye, ahí te doy la facilidad para que tú crees los videojuegos, ¿no? Y eso creo que ha sido un acierto porque se han creado muchísimas disciplinas dentro de Roblox o Fortnite Creativo o Minecraft. Hay 1000 series de Minecraft y han hecho que sea un total éxito. Y bueno, Roblox es un súper estándar, pero bueno, no tiene la tecnología blockchain, pero tiene otras cosas y yo lo que espero es que eso confluya en el Web 5, que sea Web 4 más blockchain o algo así, y veremos a ver qué pasa con eso. Es muy buena pregunta. Al final, hay economías descentralizadas que tienes unos tokenomics donde sale un poco los resultados, ¿no? Es cierto que muchos de los juegos que se crearon en ese momento eran sistemas Ponzi prácticamente, ¿no? Y si vemos el modelo de Axie Infinity, etcétera, se vieron muy rápidamente que no eran modelos sostenibles, ¿no? Pero no hace falta que sea un sistema Ponzi para que no sea sostenible. Yo lo que no creía es que todo el mundo pudiera vivir de jugar a videojuegos. Pero sí que es cierto que tú puedes ganar dinero jugando a videojuegos. O sea, ¿por qué no? Yo llevo 12 años jugando a Clash of Clans, casi desde que salió. Tengo una aldea que, bueno, yo no sé lo que valdría eso en el mercado, pero realmente no es mía, porque es del publisher. Pero yo podría vender eso. Eso ocurre, por ejemplo, en modelos como Counter-Strike. Counter-Strike yo puedo vender mis skins. Y hay un mercado enorme alrededor de todo eso. Imaginaos en League of Legends si Faker pudiera vender una skin que lleva desde hace 12 años. ¿Cuánto podría valer eso en el mercado, no? Pues sí que hay un montón de modelos donde tú podrías realmente ganar dinero con el videojuego. No hace falta que te pague y simplemente, uno, dejándote vender tus activos, dos, dejándote llevar la economía centralizada, que es tuya, llevarla fuera. O sea, creo que tampoco hace falta ganar dinero, sino simplemente que sean tuyos los activos que tienes dentro del videojuego. Y además para el publisher creo que también puede haber un negocio. Imagínate el publisher, oye, pues se lleva un porcentaje de las transacciones de todo eso. Que hay unos skins en Valorant y que el publisher lleva un 20% de comisión cada vez que hay una transacción y uno vende una skin y otro lo compra, ¿no? Pero bueno, veremos a ver cómo se desarrolla esa parte. Es una buena pregunta también. Ahí yo ayudé, por ejemplo, hace pocos años a Andorra, yo vivo en Andorra, y ayudé allí a hacer una ley de eSports que yo sabía que era importante porque poner un marco regulatorio era importante y de hecho me han dicho que en Panamá están haciendo algo parecido, con lo cual me congratula y creo que es una buena iniciativa, pero nunca va a ser suficiente porque al final tú necesitas un país donde confluyen muchas otras cosas, ¿no? O sea, yo para mover un equipo, para empezar, el equipo no está donde yo quiero, sino donde está la competición. Yo, por ejemplo, tengo 2 equipos en Berlín, pero porque en Riot Games la liga se produce y se hace allí. Juegan presencialmente contra los rivales. Yo creo que el día de mañana pasará como en el fútbol. Estaré en Madrid jugando y cuando yo me vaya a jugar contra Carmine Corp me iré a París a jugar contra ellos y cuando jueguen en mi casa vendrán y yo tendré mi estadio en Madrid y eso pasará, ¿no? Pero mientras tanto no ocurre y entonces yo no soy el dueño de donde se ocurre la competición, sino que es el publisher. Con lo cual te diría que la primera respuesta es seguramente tendrás que hablar con el publisher. Aquí la LLA o la Liga Latinoamericana de League of Legends se hace en México, en Ciudad de México, pero porque es una decisión del publisher. Entonces a lo mejor pues si un país quiere tener una competición, lo que tiene que hacer, igual que pasa con la Fórmula 1, pues hablar con el publisher para que la competición surja en su país, ¿no? Esa es una
una, pero no es la única. Hay muchas otras, como por ejemplo, oye, pues si fiscalmente es un sitio atractivo para que vayan los clubes allá a vivir o a competir. Dos, que hayan los servidores para que el lag o el retardo que hay de los propios juegos sea interesante. Hay un tema de infraestructura. O sea, yo creo que hay como distintos ámbitos que tiene que confluir para desarrollar un sistema de competición a más alto nivel en un país, pero a un nivel más amateur. Yo creo que cualquiera puede hacerlo, es simplemente voluntad y crear un ecosistema para que la gente juegue videojuegos, compita y se empiece a crear ese germen antes de la parte más profesional. El publisher es muchas veces sí, el que determina un poco, sobre todo las competiciones Tier 1, 100%. Pues yo os diría que he aprendido mucho de algo que no sabía y es un follón, la verdad. Es un follón gestionar talento tan joven, pues como pasa en el mundo del fútbol o en el deporte, cuando tienes que gestionar a un niño de 18 años, menores. He vivido mil historias. He tenido que llevar a Los Ángeles a competir durante un año a menores de edad de Colombia, que para sacar un visado ha sido un follón. O sea, he aprendido muchísimas cosas a nivel laboral, de cómo se gestionan los derechos de imagen de un jugador, tal. Y sí que es cierto que hemos empezado desde una cosa muy prematura a una cosa tremendamente profesional ahora mismo en Heretics, por ejemplo, donde oye, nuestros jugadores no es que sean profesionales, sino que gente que se gana muy bien la vida. Te diría que en las competiciones Tier 1 mundiales en League of Legends hay jugadores que cobran varios millones de euros cada año, para que te hagas una idea, ¿no? Y eso es la parte del salario, sin hablar de lo que pueden cobrar ellos aparte, con la parte de patrocinios, porque además muchos de ellos ya son influencers y tienen sus streams, etcétera, etcétera. Y te diría yo, además que he estado en el Real Betis Balompié, en la parte de fútbol, que la relación es muy parecida a cómo gestiona un equipo de fútbol sus talentos, cómo gestiona la relación de las marcas comerciales, de los conflictos que hay entre las marcas de un equipo de fútbol con las de sus talentos. Un ejemplo claro es, imagínate que a mí me patrocina Coca-Cola y viene Pepsi y quiere patrocinar a uno de mis jugadores. Pues ahí tenemos un conflicto gigante, ¿no? Ese tipo de cosas ocurren en los eSports como ocurre en el deporte tradicional. Pero te diría que a día de hoy la relación que tenemos nosotros con los jugadores profesionales, Tier 1, es como cualquier deportista de élite, 100%, y en nuestro caso pues tenemos analistas, entrenadores, psicólogos deportivos, hacen deporte constantemente, nutricionistas. O sea, gestionamos nuestro talento como si fueran atletas de élite. Yo te diría que, o sea, no tengo la respuesta, pero lo suyo sería que entiendo que cada publisher lo que haría es crear una cripto. Bueno, que sí que he visto en los juegos, tengo la respuesta porque lo he visto en juegos Web3, que lo que hace un publisher Web3 cuando crea varios juegos es que su cripto vale para todos los juegos, ¿vale? Pero al final, cuando es un token descentralizado, al final tú puedes ir a un exchange, vendes ese token y puedes comprar otro y llevarte a otro videojuego o a cenar con tu parienta o hacer lo que tú quieras. Con lo cual, al final, si a ti es una economía descentralizada, casi que te da un poco igual lo que puedes hacer con ellos. Hay un debate interesante de, oye, si yo el NFT de un juego lo pudiera usar en otro juego. Y eso seguramente, dentro de un mismo publisher, podría ser una realidad. Interoperabilidad entre distintos publishers casi es una utopía.
Pero muchas gracias por la pregunta. Creo que nos hemos quedado sin tiempo. Estaré por aquí. Será un placer responderos lo que creáis. Un fuerte aplauso para Diego. Gracias.